La hemorragia posparto posiblemente sea uno de los temas que más hemos desarrollado acá en nuestro canal. Una serie de videos principalmente enfocados en la parte práctica para así contribuir a reducir la morbimortalidad materna por este grave problema. El día de hoy, en este flashcards sobre la hemorragia posparto, quiero puntualizar aspectos claves de esta patología y que sea de fácil acceso para ustedes, para así de alguna manera poder tener presente este problema y poder actuar de la mejor manera posible. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Flashcards de hemorragia posparto. Grave problema patológico que afecta la mortalidad materna, es una de las principales causas de mortalidad materna, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, como ya lo vamos a ver. ¿Cómo definimos a la hemorragia posparto? Bueno, la definimos como una pérdida hemática de más de 500 cc en un parto y más de 1000 cc en una cesárea. También la podemos definir como una reducción del hematocrito mayor al 10% del valor basal de la paciente, pero en líneas generales la mejor definición que podemos hacer es en función a la clínica, y cualquier cantidad de sangre que se pierda, pero que cause signos de hipovolemia y o inestabilidad hemodinámica en la paciente, debemos catalogarlo como una hemorragia posparto y para poder actuar de manera inmediata y expedita para así poder salvarle la vida a esta paciente. Epidemiología, este es un problema grave y la mortalidad materna a nivel mundial producto de la hemorragia posparto, sobre todo en países en vías de desarrollo, ha ido en incremento en los últimos años. Y tenemos que en Latinoamérica el 8,2% de todos los partos terminan en una hemorragia posparto grave que ameritan transfusión sanguínea. También acá en Latinoamérica es la primera causa de muerte materna con un 27%. Por supuesto, 27% de todas las causas, incluyendo preeclampsia o enfermedad hipertensiva del embarazo, sepsis materna, entre otras. La mayor cantidad de casos se presentan antes de las 24 horas del parto. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de poder tratar a la paciente. El riesgo de muerte en países subdesarrollados es de 1 por cada 1000 nacidos vivos y en el caso de los países desarrollados, 1 por cada 100.000 nacidos vivos. Vean la diferencia y vean la importancia de que la patología sí tiene que ver de alguna manera con los ingresos de cada país. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, tenemos factores de riesgo anteparto, durante el parto e intervenciones quirúrgicas o intervenciones durante el parto que pueden producirla o que pueden ser un factor que desencadene una hemorragia posparto. En primer lugar tenemos historia de hemorragia posparto en embarazos anteriores, nuliparidad, gran multiparidad, más de 5 partos, coagulopatías, placentación anormal como por ejemplo placenta previa o acretismo, que es una causa muy importante que en los últimos años ha tenido un incremento significativo, edad materna mayor de 35 años, anemia, solo como factor de riesgo la anemia, sobredistensión uterina, por ejemplo en gestaciones múltiples, polihidramnios, macrosomía. Durante el parto tenemos el parto, trabajo de parto prolongado, expulsivo prolongado, es decir, cualquier etapa del parto que se prolongue es un factor de riesgo. Enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia, síndrome HELP, muerte fetal, inducción y conducción del trabajo de parto, paciente con RPM se decide inducir, conducir, ya esto se considera un factor de riesgo para hemorragia posparto. Por supuesto, no podía faltar los aceleradores del parto, incluyendo el uso indiscriminado de oxitocina, ruptura artificial de membrana de manera temprana, también son factores de riesgo de hemorragia posparto, corioamnionitis, e intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo el uso de forceps durante el parto. La intervención cesárea per se es un riesgo para hemorragia posparto, y
La episiotomía, sobre todo cuando se emplea de manera indiscriminada en pacientes que no la meritan, pueden inclusive generar mayor cantidad de desgarros, es decir, el daño puede ser mayor que lo que queremos prevenir. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, estos son factores de riesgo, pero aproximadamente un 20% de los casos no se asocian a ningún factor de riesgo. Y esto es fundamental, por eso es que en todos y cada uno de los partos debemos estar preparados para enfrentar una hemorragia posparto. Y esto es muy importante porque de esta manera el estar preparado, como ya lo vamos a ver más adelante, nos va a ayudar a prevenir la mortalidad por este problema. ¿Cómo se clasifica la hemorragia posparto? Tenemos una hemorragia posparto primaria o temprana que ocurre dentro de las primeras 24 horas y una hemorragia posparto secundaria o tardía que ocurre entre las 24 horas y las 6 semanas, es decir, cuando finaliza el puerperio. Ahora, estas primarias o tempranas que ocurren dentro de las primeras 24 horas tienen como causas principales la atonía uterina, laceraciones, retención placentaria, acretismo placentario, defectos de la coagulación, sobre todo asociados a coagulación intravascular diseminada, inversión uterina, y en el caso de las secundarias o tardías, que ocurren entre las 24 horas y las 6 semanas, la subinvolución del sitio placentario, retención de restos posparto, infecciones, defectos de coagulación propios de la paciente, como por ejemplo la deficiencia del factor 8, lo que es la enfermedad de von Willebrand, también puede ser un factor que genere una hemorragia posparto tardía o secundaria. Con respecto a la etiología, tenemos estas famosas 4T, que es una mnemotecnia que nos permite de una manera sencilla poder evaluar cada uno de las causas de la hemorragia posparto. Y tenemos en primer lugar la primera T, que es de tono. El tono representa, o las alteraciones del tono representan un 70% de todas las hemorragias posparto. Trauma, que por supuesto tiene que ver con alguna solución de continuidad en cualquier parte del canal del parto, incluyendo desde el segmento uterino inferior, el canal vaginal, el periné, ¿okay? Y ocupan el segundo lugar con un 20%. Tejido, que nos habla de la retención de tejido, retención placentaria, que ocupa el 9%, y trombina, que se refiere a trastornos de coagulación, que es el 1%, por supuesto, hay muchísimos trastornos de coagulación, como el antes mencionado de deficiencia del factor 8, entre otros, que pueden afectar. Pero también existen patologías propias del embarazo, como la preeclampsia, el desprendimiento prematuro de placenta, la muerte fetal, que pueden generar trastornos de coagulación con coagulación intravascular diseminada, que también son causa de hemorragia posparto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, tenemos signos y síntomas característicos ¿de qué? De un shock hipovolémico. Por supuesto, esta es una enfermedad hemorrágica y vamos a tener mareos, debilidad, palpitaciones, agitación, cambios en lo que es el estado de conciencia con confusión, disnea, entre otros. Y signos característicos como, por supuesto, la hemorragia, la hipotensión y la taquicardia, que son los signos cardinales y que nos permiten de alguna manera establecer la condición de la paciente, diaforesis, síncope, oliguria, palidez, hipoxia, por supuesto, como ya les mencioné, signos y síntomas asociados al shock hipovolémico. Ahora, para el manejo de la patología, esta gráfica que les voy a mostrar a continuación es realmente fundamental para poder entender el por qué debemos actuar de esta manera para reducir la mortalidad. Tenemos que, se habla de la hora dorada, es decir, que la actuación que tengamos durante esa hora va a ser fundamental para poder salvar la vida de la paciente. Y en la medida que nos vayamos alejando en el tiempo, vamos a ir teniendo mayor probabilidad de muerte de esa mujer durante ese periodo. Así tenemos que, por supuesto, en un principio, iniciando el problema, tenemos un 100% de sobrevida, pero en la medida que vamos avanzando y llegamos a los primeros 20 minutos, ya el porcentaje de sobrevida de esa paciente se reduce a un 60%, posterior a los 20 minutos y llegamos al minuto 40 de esa hora dorada, vamos a tener una sobrevida de solo el 20% y cuando llegamos a la hora, a los 60 minutos, solo de alrededor de un 10%. Vean la importancia de actuar de manera temprana
para poder incrementar las posibilidades de que esa paciente se salve. Y por supuesto ya a la hora de haber iniciado la hemorragia posparto, vamos a tener una grandísima posibilidad de una coagulación intravascular diseminada con todos los eventos catastróficos que esto significa y con la altísima mortalidad que esto significa. Por ello es que el algoritmo de actuación que tenemos para tratar la hemorragia posparto se fundamenta en esta gráfica. Y así tenemos que dividimos en los primeros 20 minutos, de los 20 a 40 minutos y de los 40 a los 60 minutos. Por supuesto, como ya les mencioné, mientras más rápido solucionemos el problema, mayor posibilidad de sobrevida de esa paciente. Entonces, durante los primeros 20 minutos debemos actuar en función a poder tratar la principal causa de hemorragia posparto, que es el tono, que tiene que ver con la atonía uterina. Motivo por el cual las medidas que implementamos de manera inicial tienen que ver con tratar este problema. Y así tenemos que, en primer lugar, y recuerden, en toda patología obstétrica grave debemos pedir ayuda. Eso es lo primero que debemos hacer, y armar el equipo donde cada uno va a tener un rol. Vamos a tener un director que es el que va a asignar los roles para que cada uno tenga un rol específico y poder actuar de manera coordinada para salvarle la vida a esta paciente. Establecer el grado de choque. El grado de choque se establece mediante lo que es el índice de choque. Y el índice de choque no es más que la división entre la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Este es un valor que generalmente lo normal es que esté por debajo de 0,9. Cuando este valor es mayor o igual a 1, esta es una paciente que ya está iniciando lo que es un shock, por lo que debemos actuar. Entonces, en ese primer momento se determina ese índice de choque. Se verifica el estado de conciencia y se administra oxígeno, alto flujo, generalmente oxígeno entre 5 y 10 litros por minuto. Masaje uterino permanente. Este masaje debe ser un masaje externo de manera permanente. ¿Ok? Volvemos a valorar el índice de choque, y si en este momento el índice de choque es mayor o igual a 1, entonces se recomienda la utilización del traje antichoque no neumático. Tenemos un video en el canal muy completo de cómo se coloca, de las indicaciones de este traje. Les invito a ver para profundizar en el tema. Este es un traje que tiene muy pocas contraindicaciones. De hecho, las contraindicaciones son que el sangrado esté por encima del diafragma, que todavía esté un feto vivo dentro del claustro materno, dentro del útero, y algunas patologías cardíacas, pero son como contraindicaciones relativas. Es muy importante este traje porque nos permite lograr una redistribución del flujo sanguíneo hacia órganos nobles, de tal manera de poder dar tiempo para poder tratar la real causa hemorrágica y así poder literalmente salvar la vida de la paciente. Entonces, traje antichoque no neumático cuando el índice de choque es mayor o igual a 1. Si el índice de choque es mayor o igual a 1,3, entonces tenemos indicación de transfusión masiva. Aunque este es un procedimiento que ahorita está un poco en tela de juicio, aún en los protocolos se sigue indicando como de utilización en lo que es el algoritmo, el protocolo del manejo. Y la transfusión masiva no es más que colocarle 6 concentrados globulares, 6 plasmas frescos congelados y 6 concentrados plaquetarios a la paciente, ¿ok? Para literalmente poder salvarle la vida a una paciente que prácticamente está exangüe, es decir, con una gran cantidad de pérdida de su volemia. De allí la importancia de realizar esta transfusión masiva para poder literalmente salvarle la vida. Una vía endovenosa donde vamos a administrar soluciones cristaloides, es decir, 0,9 o Ringer precalentadas, ¿ok? A chorro. Esto es muy importante. Inicialmente podemos emplear 500 cc a chorro, ¿ok? Y una segunda vía donde vamos a sacar muestras para laboratorio y vamos a colocar inicialmente una transfusión con tipo de sangre RH negativo, ¿ok? En caso de que la premura lo amerite así, si no se tiene disponibilidad del isotipo, sangre RH negativo. Si tenemos disponibilidad del isotipo de manera inmediata, el mismo tipo de sangre de la paciente, entonces se le administra su mismo tipo de sangre. Pero si no la tenemos,
utilizar sangre ORH negativo es la mejor opción. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico consiste en lo que es la terapia multimodal, es decir, emplear todos los medicamentos de manera inmediata nos va de alguna manera a garantizar que en ese 70% de casos en que el problema sea el tono, podamos corregir el problema. Y así tenemos que este tratamiento multimodal consiste en la administración de oxitocina, 20 unidades en 500 cc de solución 0,9 a 20 gotas por minuto, esto con un macrogotero. El misoprostol, 800 microgramos vía oral, si la paciente está consciente, pero si no lo está, la podemos colocar vía rectal. Metilergonovina o metilergometrina, emplear 0,2 miligramos intramuscular por 2 dosis cada 20 minutos y un máximo de 5 dosis durante 24 horas. Y el ácido tranexámico, 1 gramo vía endovenosa STAT. Entonces, como ya les mencioné, esto es la terapia multimodal que debemos utilizar de manera inmediata todos los medicamentos al mismo tiempo para así poder de alguna manera garantizar que si la hemorragia posparto es producto de la atonía uterina, podamos corregir el problema. Se reevalúa el índice de choque y como ya les mencioné, si el índice de choque es mayor o igual a 1,3, se debe considerar la utilización de transfusión masiva. En el momento en que estamos realizando todas estas medidas, debemos tratar de diagnosticar las 4 T, es decir, tratar de determinar de manera más precisa la causa de la hemorragia posparto. Recuerden las 4 T, en primer lugar el tono, lo que es trauma, traumatismo, soluciones de continuidad a nivel del canal de parto, lo que es el tejido, la retención placentaria y por último la trombina. Y poder tratar de lograr establecer cuál es el diagnóstico preciso para poder manejarlo de manera directa. Si hay una solución de continuidad, una herida, un traumatismo a nivel del canal de parto que haya que suturar, ya sea en el cuello uterino, que son bastante hemorrágicos, entonces hay que corregir estos defectos para poder reducir la posibilidad de que esta paciente muera por hemorragia posparto. Todo esto debemos hacerlo durante los primeros 20 minutos, incluyendo la medida de la temperatura corporal y diuresis, que nos van a permitir también establecer el estado real de la paciente, el estado hemodinámico y el grado de shock de esta paciente. Entonces, si todo esto logra un objetivo, la paciente va a lograr o vamos a lograr reducir esta hemorragia de manera significativa y lograr resolver el problema y salvarle la vida a la paciente. Pero ¿qué pasa? Que si el sangrado persiste, ¿ok?, después de los primeros 20 minutos, y recuerden que todas estas medidas, hasta la número 11, debemos realizarlas los primeros 20 minutos. Ahora, si no logramos el objetivo durante esos primeros 20 minutos, inmediatamente pasamos a este segundo algoritmo, que es entre el minuto 20 y 40, y vamos a emplear 2 medidas fundamentales que son el taponamiento uterino, que este taponamiento uterino lo podemos realizar con el llamado balón de Bacri, pero que cuando no contamos con él podemos tener o podemos hacer un balón de Bacri artesanal, y acá en el canal tenemos un video completo, un tutorial de cómo hacer un balón de Bacri artesanal, el cual les invito a ver para que puedan tener de manera clara y precisa cómo hacer este balón de Bacri artesanal. Entonces, este taponamiento, vamos a colocar este balón dentro del útero y lo vamos a instilar con entre 300 y 500 cc de solución 0,9, y esto va a lograr aumentar la presión intrauterina y lograr nivelar la presión de los vasos sanguíneos que están sangrando con la presión que ejerce este balón, por lo que va a lograr una hemostasis, es decir, va a impedir que estos vasos sanguíneos sigan sangrando. Y a la vez, con el balón de Bacri, sobre todo con el balón de Bacri como tal, podemos establecer lo que es la hemorragia. Él tiene como una especie de reservorio donde vamos a medir el sangrado. En el caso del balón de Bacri artesanal no lo podemos hacer, pero de igual manera es una medida importante que puede lograr la hemostasia en esta paciente para salvarle la vida y para ganar tiempo también, para poder, en caso que la paciente vaya a quirófano, para tomar la siguiente medida, o que ya esté en quirófano, por ejemplo en el caso de una cesárea, poder realizar una sutura de Belinch, que son suturas hemostáticas donde el útero
literalmente se flexiona sobre su mismo eje con una serie de suturas que realizamos. Pasamos una sutura a través de la cara anterior en el tercio inferior. Esa sutura nos va a permitir poder reducir el volumen de ese útero y de alguna manera poder contribuir a que este útero se contraiga posteriormente. Esta es la sutura de Bell-Lynch o sutura hemostática. Esto lo hacemos desde el minuto 20 hasta el minuto 40. Pero si estas medidas no funcionan, ya pasamos a lo que son los últimos 20 minutos, de los 40 a los 60 minutos, donde básicamente tenemos que ir a realizar cirugías de control de daño, histerectomía obstétrica. Tenemos otras alternativas como ligaduras de vasos, como ligaduras de arterias hipogástricas, ligaduras de arterias uterinas, pero generalmente esta paciente termina en una histerectomía obstétrica y muchas veces se tiene que realizar cirugía de control de daño con el empaquetamiento, ¿ok?, que se realiza con compresas que se colocan dentro de la cavidad pélvica para reducir las posibilidades de que el sangrado continúe de manera interna. Es una paciente que ya probablemente tenga, como ya lo vimos en la gráfica, trastornos de coagulación importantes. Entonces esto nos permite poder colocar estas compresas, cerrar a la paciente, compensarla desde el punto de vista de coagulación y posteriormente, entre las 24 y 72 horas, dependiendo de cada caso, poder retirar este material que se encuentra dentro de la pelvis materna y poder de alguna manera reducir esta posibilidad de muerte de esta mujer ya en estos extremos de la hemorragia posparto. Entonces vean cómo el algoritmo nos va dirigiendo desde el primer minuto hasta los 60 minutos. Ya después de allí, lo que hagamos serían medidas heroicas para salvar la vida de la paciente. Por eso es que en esta patología lo más importante es la prevención. Tengan esto siempre en cuenta. Y por eso es que vamos a hablar ahorita de lo que es la prevención. Y la prevención de la hemorragia posparto se realiza con lo que yo llamo las 3P, que nos permite recoger todo lo que significa la prevención en hemorragia posparto. Y tenemos que la primera P es prever, y prever no es más que, por supuesto, establecer factores de riesgo, donde la paciente, ya como lo vimos, tenga factores de riesgo y podamos establecer que esa paciente tiene la posibilidad, nos permite estar alerta, pero también tiene que ver con no utilizar de manera indiscriminada la oxitocina, saber cómo realizar un tacto o no hacer tactos a repetición, saber diagnosticar el periodo expulsivo, saber cómo realizar maniobras de protección del periné, como la maniobra de Röntgen modificada, saber cómo dejar que evolucione espontáneamente un expulsivo y no introducir los dedos de manera inadecuada, tampoco realizar maniobras inadecuadas como por ejemplo la maniobra de Christeller, que está totalmente proscrita. Es decir, que prever incluye todas estas cosas. Por supuesto que el conocimiento que tenga la paciente acerca de lo que son los procesos del parto es muy importante. Aprender a cómo relajarse, a relajar el periné, son medidas muy importantes que debemos enseñarle a la paciente durante el control prenatal, de tal manera que pueda aplicar estas medidas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda lo que es la respiración, la meditación, la colocación de compresas tibias a nivel perineal para que ocurra un reblandecimiento del periné durante el trabajo de parto. Todas estas medidas la paciente debe conocerlas y por supuesto debemos aplicarlas para reducir la posibilidad de una hemorragia posparto. Todo esto sería en la primera P de prever. La segunda P es prevenir, y existe una medida que está totalmente indicada no solamente por la OMS, sino también por la FIGO y por cualquier asociación de ginecólogos obstetras de cualquier parte del mundo, que es el manejo activo del tercer periodo del parto, conocido con las siglas MATEP. La primera es el uso de oxitocina y se administran 10 unidades de oxitocina vía intramuscular con la salida del hombro anterior del feto recién nacido durante la atención del parto. También se puede administrar vía endovenosa, pero la recomendación es que sea intramuscular. Aquí es muy importante tener en cuenta de quitar vicios, de que generalmente le cierran la oxitocina a la paciente y le colocan luego 20 unidades de oxitocina. Estos vicios hay que eliminarlos. La medida que ha demostrado ser efectiva y que recomienda la OMS
y todas las asociaciones internacionales es el empleo de oxitocina 10 unidades. Puede ser intramuscular o endovenosa, pero preferiblemente 10 unidades vía intramuscular. Si lo van a usar endovenoso, se debe colocar antes de que ocurra el alumbramiento. Es decir, en lo que el feto nace, ¿ok?, se colocan las 10 unidades. Cuando se coloca intramuscular, se coloca con el desprendimiento del hombro anterior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pinzamiento tardío del cordón, ¿ok? El cordón se pinza entre 1 y 3 minutos, no es pinzarlo inmediatamente y entregárselo a la enfermera o al pediatra, se debe dejar entre 1 a 3 minutos y esto no solamente ha demostrado ser efectivo para reducir lo que es la hemorragia posparto como tal, sino también para reducir el riesgo de anemia del recién nacido. Y la tracción controlada del cordón, que es una tracción suave pero sostenida, generalmente con la mano no dominante, ¿ok? Hacemos como una especie de fuerza solo de peso, de manera continua, y esto va a lograr que esta placenta pueda desprenderse de una manera más rápida, generalmente a los 5 minutos ya esta placenta está desprendida, y esta medida ha logrado reducir la incidencia de hemorragia posparto hasta en un 69%. Por eso es que es una medida que debemos aplicar en todos y cada uno de los partos. No puede ser que en la actualidad esta medida aún haya partos en los que no se realice, inclusive en partos que se atienden en centros hospitalarios. Y la tercera P es prepararse. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, teniendo a la mano ante todo parto, es decir, no es que porque tenga factores de riesgo yo lo voy a tener, no es. Para todo parto debemos tener a mano lo que es una caja roja y lo que son la caja de revisiones, los implementos necesarios para poder suturar desgarros, valvas para poder tener acceso, por ejemplo, a un desgarro de cuello uterino. Todo esto debemos tenerlo a mano. La caja roja no es más que un contenedor, un locker, cualquier espacio que tengamos acceso rápido a él, donde tengamos todos los implementos necesarios para poder tratar una paciente con hemorragia posparto. Desde las soluciones, los Yelco, la sonda, el balón de Bacri o el balón de Bacri artesanal o todos los implementos necesarios para hacer el balón de Bacri artesanal, las suturas, todos los fármacos para la terapia multimodal, oxitocina, metergin, misoprostol, ácido tranexámico. Debemos tenerlo a mano, una cánula de mayo, por supuesto, para permeabilizar la vía, una máscara con reservorio para la colocación del oxígeno. Todo eso debemos tenerlo siempre a mano en un contenedor o en una zona específica de fácil acceso para poder tenerlo de manera expedita cuando se necesite tratar una hemorragia posparto. Pero para todos y cada uno de los partos que vamos a atender, debemos tener disponible esta caja roja. Y por supuesto, los equipos de revisión fundamentales, como ya les mencioné, todos los implementos necesarios para poder poder suturar un desgarro de cuellos que sangran muchísimo. Debemos tener acceso expedito a todo eso con todos y cada uno de los partos. Recuerden que el 20% de los casos no se han asociado a ningún factor de riesgo, por lo que una hemorragia posparto se puede presentar de una manera inesperada y esto no es lo que queremos. Por eso es que estas medidas preventivas debemos tenerlas en todos y cada uno de los partos que vayamos a atender. Hemorragia posparto, patología grave del embarazo. Tengo varios videos, como ya les mencioné en el canal, pero enfocados en la parte práctica y quería puntualizar este tema en flashcards para que lo tengan allí accesible y puedan repasar y puedan tener este conocimiento siempre fresco en su mente para, a fin de cuentas, y como siempre se lo digo y lo seguiré repitiendo, para reducir la morbimortalidad, en este caso, morbimortalidad materna. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.